Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Mira, no voy a endulzarlo. Siempre he sido un tipo directo, no mucho para el lado más sofisticado de las cosas. Pero lo que pasó, bueno, es algo sacado directamente de una de esas novelas intensas donde crees conocer al tipo que narra, pero al final, estás cuestionando todo. ¿Mi nombre? Lucas Hartman. ¿Y este lío? Es mi vida desmoronándose hilo por hilo meticulosamente. Comenzó un jueves que parecía como cualquier otro. El trabajo había sido la rutina de siempre, el aserrín en el aire, el zumbido de la maquinaria mi constante compañía. Pero esa noche, mientras estaba sentado en mi lugar habitual en Jays, cuidando un bourbon que quemaba justo bien, el mundo tal como lo conocía comenzó a desmoronarse. ¿Sabes, Lucas? Pareces el infierno, bromeó Mac, el barman, deslizando otra bebida hacia mí con una mirada entendida. Ah, solo es el peso del mundo, Mac. Nada que un buen trago no pueda arreglar, respondí, intentando una sonrisa que se sintió más como una mueca. La verdad era que las cosas con Angela habían estado tensas, como una cuerda de guitarra estirada demasiado, lista para romperse. Y así lo hizo, pero de una manera que nunca pude haber preparado. Bebí el bourbon, el fuego líquido haciendo poco para aliviar el frío temor que se arrastraba por mi columna. Fue entonces cuando ella entró. No Angela, no. Esta mujer era una extraña, sin embargo, había algo familiar en su paso, su mirada escaneando la habitación hasta que aterrizó en mí. Se acercó, cada paso medido, sus tacones chocando contra el suelo de madera como una cuenta regresiva. ¿S.R. Hartman? ¿Lucas Hartman? Su voz era estable, pero había un trasfondo de algo que no pude ubicar del todo. Ese soy yo. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, cauteloso. Me temo que tengo información que podría ser de su interés. Es sobre su esposa, Angela. El mundo pareció pausar, el ruido de fondo desvaneciéndose en un zumbido distante. ¿Qué pasa con ella?, logré decir, mi voz firme a pesar de la tormentosa tormenta de emociones dentro de mí. Ha sido vista por la ciudad con alguien. No cualquier persona, Lucas. Con alguien que, bueno, no es mi lugar decirlo sobre una mesa de bar. Pero deberías investigarlo. Las palabras de la extraña me golpearon como un tren de carga. La ira, confusión y un agudo sentido de traición se mezclaron mientras intentaba procesar lo que ella estaba insinuando. ¿Mi Angela? No podía ser. Creo que tienes al chico equivocado. Mi Angela no haría, pero la mujer me interrumpió, su mirada penetrante. Desearía estar equivocada, Lucas. De verdad lo deseo. Pero los he visto juntos, más de una vez. Es por eso que vine a ti. Pareces un hombre decente, y mereces saberlo. Con eso, se fue, desapareciendo en la multitud tan repentinamente como había aparecido. Me quedé allí, el peso de sus palabras anclándome al lugar. El bourbon ya no tenía ningún atractivo. Las siguientes horas fueron un borrón. Recuerdo haber salido tambaleándome de Jays, el aire nocturno fresco contra mi piel, un marcado contraste con la turbulencia hirviendo dentro de mí. Mis pasos me llevaron en piloto automático al lugar que menos quería ir pero que más necesitaba confrontar, casa. La casa estaba oscura, silenciosa, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando la tormenta. Encontré a Angela en nuestro dormitorio, el suave resplandor de su lámpara de noche proyectando sombras en su rostro. Angela, necesitamos hablar, comencé, mi voz traicionando nada del caos que giraba dentro de mí. Ella levantó la vista. Su expresión ilegible. ¿Lucas? ¿Qué pasa? Es tarde y estás asustándome. ¿Cómo pudiste? Las palabras se derramaron, crudas y acusatorias. Sé de él. Del otro hombre. El rostro de Angela se puso pálido, sus ojos se agrandaron por el shock. ¿O fue culpa? Lucas, no sé de qué estás hablando. No hay nadie más. Pero la convicción que esperaba ver, la indignación de ser acusada injustamente, no estaba allí. En cambio, había una vacilación, un destello de algo que confirmó mis peores temores. La conversación que siguió fue una tempestad de negaciones, medias verdades y revelaciones que atravesaron el tejido de nuestro matrimonio. Cada palabra de Angela fue un golpe de martillo, desmantelando la vida que habíamos construido, pieza por pieza destrozada.
para cuando el amanecer se coló por las cortinas, proyectando una luz pálida sobre los restos de nuestra relación, supe que nada volvería a ser igual. La ilusión de nuestra vida feliz juntos era solo eso, una ilusión, ahora destrozada más allá de la reparación. ¿Y yo? Me quedé cribando a través de las ruinas, preguntándome cómo nunca había visto las señales, cómo había sido tan ciego. Pero no había vuelta atrás. El camino por delante era uno que tendría que caminar solo, un camino pavimentado con los restos de un amor convertido en mentira. El amanecer después de esa noche tumultuosa no trajo consuelo, solo la pesada carga de la realidad. Mi mente era un campo de batalla de dudas y negaciones. Sin embargo, la verdad, por elusiva que pareciera, llamaba con una promesa sombría de claridad. Sabía lo que tenía que hacer. El camino para descubrir el alcance de la traición de Angela era turbio, pero estaba decidido a recorrerlo, sin importar el dolor que pudiera desenterrar. Comencé donde todos buscan la verdad en estos días, el mundo digital. El teléfono de Angela, una vez un libro abierto entre nosotros, ahora se sentía como la caja de Pandora, rebosante de secretos y mentiras. Mis dedos vacilaron sobre la pantalla, el peso de mis acciones inminentes más pesado que el propio teléfono. Al desbloquearlo, me sumergí en un pantano de mensajes, correos electrónicos y llamadas, cada entrada un hilo en la enredada red de la otra vida de Angela. No eran solo textos o llamadas, también había fotos, cada una un puñal. Pero fue una serie de mensajes la que captó mi atención, intercambios con un nombre que no reconocí pero cuya intimidad con Angela era inconfundible. Lucas, ¿qué estás haciendo? La voz de Angela, afilada con acusación, cortó el silencio como un cuchillo. Me giré, teléfono en mano, para enfrentarla. Buscando la verdad, Angela. Algo con lo que parece que tienes problemas. Sus ojos se dirigieron al teléfono, el miedo y algo parecido al arrepentimiento brillando en su rostro. Invadiste mi privacidad. Esos no son nada. Solo conversaciones. Las conversaciones no se ven así, Angela. ¿Quién es él?, demandé, mi voz una mezcla de ira y desesperación. Ella intentó arrebatar el teléfono, pero me aparté. No es lo que piensas, Lucas. Por favor, déjame explicar. Pero el tiempo para explicaciones había pasado. La evidencia digital era condenatoria, irrefutable. Sin embargo, fue la cruda y dura realidad del engaño de Angela lo que más dolió. Necesitaba más respuestas, respuestas que ella no estaba dispuesta a dar. El siguiente paso fue confrontar al otro hombre, una tarea que me llenó de una furia justa. Armado con el conocimiento de sus frecuentes encuentros en un café local, vigilé el lugar, formándose un plan con cada minuto que pasaba. El café estaba lleno, un caos de charlas y el choque de platos. Luego él entró, confiado, inconsciente de la tormenta a punto de estallar. Lo observé mientras tomaba asiento, su mirada deteniéndose en la puerta, la anticipación evidente. Era ahora o nunca. Acercándome a su mesa, sentí que cada ojo en el lugar estaba sobre nosotros, un público para el drama que se desplegaba. Debe ser el hombre que ha estado viendo a mi esposa, declaré, más que pregunté, mi voz engañosamente calmada. Él levantó la vista, la sorpresa marcando sus rasgos antes de que una máscara de indiferencia se asentara. ¿Y tú eres? Su esposo. El que olvidó mencionar. La conversación que siguió fue un intercambio de acusaciones y negaciones, sus palabras suaves con la facilidad de un engañador experimentado. Sin embargo, por toda su charla suave, la verdad era clara. La aventura de Angela no era solo un amorío, era una traición a todo lo que habíamos construido juntos. Al dejar el café, la realidad de mi situación se asentó con un peso que era sofocante. Pero había un hilo más que tirar, una verdad más por descubrir, el porqué de Angela. Era una pregunta que me atormentaba, cuya respuesta temía más que a la traición misma. Confrontar a Angela nuevamente, esta vez con la prueba irrefutable de su infidelidad, fue como navegar por un campo minado de emociones. ¿Por qué, Angela? ¿No era suficiente? ¿Lo que teníamos, lo que construimos juntos? Sus lágrimas no fueron consuelo, sus disculpas un eco hueco de nuestros votos rotos. No sé, Lucas. Estaba perdida, y él estaba allí. Fue un error. Un error, repetí, la palabra amarga en mi lengua. Nuestra vida, nuestra familia, y tú lo tiras todo por un error. La conversación se convirtió en un torbellino de dolor, ira y traición. Sin embargo,
Por todas las palabras intercambiadas, el abismo entre nosotros solo se amplió, un golfo demasiado vasto para salvar con meras disculpas o arrepentimientos. Al final, me quedé con más preguntas que respuestas, la verdad desentrañando la vida que creí conocer hilo a hilo. La traición de Angela fue una herida que corría profunda, una cicatriz que marcaría el comienzo de un viaje que nunca esperé tomar. Y mientras salía a la tormenta, la lluvia siendo un telón de fondo apropiado para la agitación dentro de mí, sabía que esto era solo el comienzo. El camino hacia la comprensión, hacia la sanación, era un camino pavimentado con dolor e incertidumbre. Pero era un camino que tenía que recorrer, solo. El desmoronamiento de mi matrimonio con Angela no fue solo una caída libre emocional, fue un descenso a un mundo que nunca supe que existía bajo la superficie de nuestra vida aparentemente perfecta. Con cada verdad descubierta, me encontraba sumergiéndome más profundo en una madriguera de engaños y angustia. Me había mudado de nuestro hogar compartido, las paredes ahora resonando con recuerdos demasiado dolorosos para enfrentar. Mi nuevo apartamento era un espacio austero, sin muebles, un reflejo tangible del vacío dentro de mí. Pero fue allí, en medio de la soledad, donde resolví buscar la totalidad de la traición de Angela, entender el porqué detrás de sus acciones, incluso si eso significaba enfrentar más demonios de los que estaba preparado para luchar. Una tarde, mientras revisaba los restos de nuestra vida compartida empaquetados y apilados contra la pared, encontré una vieja laptop. Era una que Angela había usado antes de que le compráramos una nueva el último Navidad. Encenderla se sintió como abrir la caja de Pandora, cada clic un paso más hacia lo desconocido. No estaba preparado para lo que encontré. Correos electrónicos y documentos pintaban la imagen de una vida doble, cuentas secretas, reuniones crípticas y, lo más impactante, evidencia de infidelidad financiera que iba más allá de nuestro ámbito personal hasta su vida profesional. Mi corazón se aceleró al juntar las piezas de un fraude masivo en el que estaba involucrada en su empresa. Esto no era solo una traición personal, era criminal. Lucas, tienes que detenerte. La voz me sobresaltó, alejándome de la pantalla. Era mi hermano, Nathan, de pie en la puerta, la preocupación grabada en su rostro. Sacudí la cabeza, mi enfoque inquebrantable. No puedo, Nate. Mira esto, le indiqué la pantalla, no solo está engañando. Está involucrada en algo ilegal. Nathan se acercó, sus ojos escaneando los documentos en la pantalla antes de encontrarse con los míos. Lucas, esto es serio. Podrías quedar atrapado en este lío si no tienes cuidado. Pero la precaución era un lujo que ya no podía permitirme. Necesito saber el alcance de esto, Nate. Necesito entender por qué. La decisión de confrontar a Angela sobre su engaño profesional estuvo llena de tensión. Me encontré fuera de su oficina al día siguiente, el peso de la laptop en mi bolso sintiéndose como una piedra de molino alrededor de mi cuello. Verla después de semanas se sintió como mirar a una extraña. Angela, necesitamos hablar. Ahora. Sus ojos se abrieron de sorpresa, luego se estrecharon con sospecha. Lucas, este no es un buen momento. Es sobre el fraude, Angela, en el que estás involucrada. El color se drenó de su rostro, palideciendo fantasmalmente. Como supiste, sé todo, Angela. Y vamos a arreglar esto. La conversación que siguió fue un torbellino de negaciones, acusaciones y súplicas desesperadas. Angela intentó minimizar su participación, pero la evidencia era irrefutable. El descenso a este abismo de traición y engaño estaba completo, pero estaba decidido a salir, a salvar lo que quedaba de mi integridad, sino de mi corazón. En los días que siguieron, me encontré atrapado en una red de consultas legales, investigaciones nocturnas y reflexiones personales. Nathan estuvo a mi lado, un pilar de apoyo en un mar de incertidumbre. Estás haciendo lo correcto, Lucas, me aseguró una noche mientras revisábamos documentos legales y estrategias para exponer el fraude sin implicarme más. Desearía sentirme seguro de eso, Nate. Siento como si estuviera desmantelando la vida que construimos con mis propias manos. Él aplaudió mi hombro, su mirada firme. Estás desmantelando una mentira, Lucas. Y construirás algo real desde los escombros. La batalla legal que siguió fue un testimonio de la profundidad del engaño de Angela. Los tribunales se convirtieron en campos de batalla, cada audiencia un choque de verdades y mentiras. Angela, por su parte, parecía una sombra de la mujer que había amado, sus defensas desmoronándose bajo el peso de sus acciones.
A través de todo, el descenso a esta realidad de pesadilla reveló una fuerza en mí que nunca supe que existía. Con cada revelación, cada revés, encontré una resiliencia, una determinación de surgir de las profundidades de esta traición, de reclamar un sentido de mí mismo largo enterrado bajo los escombros de un matrimonio destrozado. Y cuando me paré fuera del tribunal el día de la audiencia final, el veredicto una victoria agridulce, me di cuenta de que el descenso no era solo un viaje a la oscuridad. Era un paso a través del fuego, uno que quemaba las ilusiones del pasado, forjando un camino hacia un futuro incierto pero libre de mentiras. El camino por delante era largo, las heridas aún frescas, pero avancé, saliendo de la sombra del descenso, hacia la luz de un nuevo amanecer. Emerger del caos de las revelaciones y las batallas legales fue como entrar en un claro después de una tormenta. La devastación era evidente, pero también lo era el camino hacia adelante. Mi hermano Nathan y yo nos habíamos convertido en estrategas por derecho propio, trazando un curso a través de las secuelas con un único objetivo en mente, la redención. No solo para mí, sino para los pedazos destrozados de mi vida que aún tenían valor. Nathan estaba inclinado sobre su laptop cuando entré en la sala de estar, nuestro centro de mando improvisado. «Lucas, tienes que ver esto», llamó, instándome a acercarme. «¿Qué es?», pregunté, inclinándome sobre su hombro para mirar la pantalla. «He estado investigando la empresa con la que Angela estaba involucrada, la responsable del fraude. Hay un programa para informantes, Lucas. Si podemos proporcionar suficiente evidencia, no solo podría ser exonerado, sino que también podría ser recompensado por exponerlos». La idea fue un faro en la oscuridad, una acción tangible que podía tomar para reclamar cierta apariencia de control. «Hagámoslo. ¿Qué necesitamos?». Nathan delineó el plan con precisión, cada paso calculado para proteger mi involucramiento mientras aseguraba que la evidencia que proporcionábamos fuera irrefutable. Necesitábamos documentos, como con cada revelación, cosa que pudiera vincular directamente a Angela y sus cómplices con el fraude sin implicarme en el proceso. El primer paso fue el más difícil, asegurar la evidencia. Regresar a nuestro hogar compartido para recoger documentos se sintió como volver a entrar en la guarida de león. Angela estaba ausente, su ausencia una pequeña misericordia mientras revisaba papeles y archivos, los restos de nuestra vida juntos ahora piezas de un rompecabezas que desesperadamente intentábamos resolver. «Lo tengo, Nate», susurré al teléfono, mi voz apenas ocultando el triunfo y la trepidación que me recorrían. «Encontré correos electrónicos, documentos, todo lo que necesitamos». «Bien. Ahora sal de ahí, Lucas. Nos encontraremos en mi lugar para revisar todo». El viaje a casa de Nathan fue un borrón, mi mente acelerada con las posibilidades que se avecinaban. ¿Estábamos realmente a punto de exponer uno de los mayores fraudes que la ciudad había visto? El peso de la evidencia en el asiento del pasajero se sentía como una bomba lista para detonar, cada documento un testimonio de la traición de Angela y la profundidad de su engaño. Revisando la evidencia, Nathan y yo éramos como detectives armando la escena de un crimen. Cada correo electrónico, cada registro de transferencia, era otro clavo en el ataúd de las actividades fraudulentas de la empresa. Trabajamos toda la noche, alimentados por café y la ardiente necesidad de justicia. Con el expediente de evidencia compilado, el siguiente paso era contactar a las autoridades. La reunión con los agentes federales se fijó en una cafetería sin distintivos, un terreno neutral que ocultaba la importancia de nuestro intercambio. Los agentes eran estoicos. Sus expresiones no revelaban nada mientras entregábamos los documentos. «Esto es sustancial», dijo finalmente uno de ellos, rompiendo el silencio. «Si lo que están proporcionando conduce a condenas, están viendo una recompensa significativa bajo el programa para informantes». La gravedad de la situación no se me escapó. No solo estábamos exponiendo un crimen, estábamos preparando el escenario para un ajuste de cuentas. «No se trata del dinero», me encontré diciendo. «Se trata de hacer lo correcto». Cuando los agentes se llevaron la evidencia, Nathan y yo nos recostamos, la adrenalina disminuyendo lentamente. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz baja. «Ahora, esperamos». «Hicimos todo lo que pudimos», respondí, el agotamiento de las últimas semanas finalmente alcanzándome. Pero cuando salimos a la luz de la mañana, la ciudad despertando a nuestro alrededor, sentí un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El plan estaba en marcha.
una reacción en cadena que llevaría a la redención o a una ruina mayor. Sin embargo, por primera vez en lo que parecía una eternidad, estaba listo para enfrentar lo que viniera a continuación, fortalecido por la verdad y el apoyo inquebrantable del hermano que había estado a mi lado en los momentos más oscuros. Los días posteriores a nuestra reunión con los agentes federales fueron un estudio de contrastes, una mezcla de espera ansiosa y preparación frenética. Nathan y yo sabíamos que exponer el fraude era solo el primer paso en un viaje que prometía estar lleno de peligros. Sin embargo, había una parte de mí que disfrutaba con la idea de que Angela y sus cómplices enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Una fría mañana, finalmente llegó la llamada telefónica que lo cambiaría todo. Señor Hartman, hemos comenzado la investigación basada en la información que proporcionó. Nos gustaría que viniera para una declaración formal. La voz del agente era nítida, profesional, y me envió un escalofrío por la espina dorsal. Sentarse en la sala estéril del edificio federal, relatando los detalles de la traición de Angela y el fraude, se sintió surrealista. Los agentes escuchaban atentamente, sus plumas arañando notas que sellarían el destino de los involucrados. «Ha hecho algo valiente, señor Hartman», dijo un agente al concluir. «Se hará justicia». El viaje a casa fue silencioso, el peso de mis acciones asentándose. Había puesto en marcha eventos que no podían deshacerse, y la anticipación de su desarrollo era tanto emocionante como aterradora. No pasó mucho tiempo antes de que las noticias estallaran, el escándalo irrumpiendo en los medios como un incendio. El nombre de Angela estaba salpicado en los titulares, su imagen transmitida como la cara de la avaricia corporativa y la traición. La reacción del público fue inmediata e implacable. Sin embargo, al ver su mundo desmoronarse, comenzó a tomar forma una victoria hueca. La venganza que había buscado, la justicia que creíamos que nos debían, se sintió contaminada por el espectáculo en que se había convertido. «Lucas, ¿has visto las noticias?» La voz de Nathan estaba tensa cuando llamó. «Está en todas partes. Angela, la están vilipendiando». «Lo he visto», respondí, mi voz plana. La satisfacción que había imaginado que este momento traería estaba ausente, reemplazada por un complejo tapiz de emociones que no podía comprender completamente. Los procedimientos legales fueron rápidos, la evidencia que proporcionamos irrefutable. Angela y sus asociados fueron encontrados culpables, sus sentencias un testimonio de la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, al verla ser llevada esposada, la mujer que alguna vez amé ahora una paria, no sentí alegría. Las semanas que siguieron fueron un borrón de introspección y ajuste de cuentas. El dinero de la recompensa del programa de informantes fue sustancial, un viento agridulce que se sintió como dinero manchado de sangre en mis manos. Nathan y yo discutimos qué hacer con él largamente, decidiendo finalmente donar una parte significativa a la caridad. Una tarde, mientras estaba solo en mi apartamento, las paredes adornadas con sombras proyectadas por la luz menguante, un golpe en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. De pie en el pasillo estaba la madre de Angela, sus ojos cansados por las lágrimas no derramadas. «Lucas, ¿podemos hablar?» Su voz era apenas un susurro, las líneas de dolor grabadas profundamente en su rostro. Vacilé, el deseo de cerrar este capítulo luchando con los remanentes de ira. Finalmente, asintiendo, me hice a un lado para dejarla entrar. La conversación que siguió fue un viaje a través del pasado, a través del dolor y la traición, hacia una comprensión que no sabía que necesitaba. Angela tomó sus decisiones, Lucas. Pero el costo ha sido demasiado alto para todos nosotros. Su voz se quebró, el dolor palpable. Al irse, sus palabras finales se quedaron en el aire, un recordatorio solemne del precio de la venganza. Buscar justicia está bien, Lucas. Pero recuerda, el camino de la venganza lleva a una soledad que la justicia nunca pretendió. Sentado en el silencio de mi apartamento, la verdad de sus palabras se asentó sobre mí como un sudario. El precio de la venganza había sido cobrado no solo a Angela, sino a mí, a todos nosotros conectados a esta trágica saga. La victoria hueca había dejado un vacío, una realización de que la verdadera justicia no se encuentra en el sufrimiento de otros, sino en la sanación que viene del perdón y la fuerza para avanzar. A medida que el reloj avanzaba, marcando el paso del tiempo y el comienzo de un viaje hacia la redención, sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Pero era un camino que ahora estaba listo para recorrer.
armado con las lecciones aprendidas de las profundidades de la desesperación y el precio de la venganza. En las secuelas de la tormenta, los restos de mi vida pasada yacían esparcidos, un testimonio del tumultuoso viaje que había soportado. Pero en medio de las ruinas, surgía un nuevo camino, uno que me llamaba hacia un futuro lleno de posibilidades. El horizonte, una vez oscurecido por las nubes negras de la traición y la venganza, ahora brillaba con la promesa de un nuevo comienzo. Nathan y yo estábamos al borde del muelle, el sol de la mañana temprana lanzando un tono dorado sobre el agua. El aire estaba lleno del sabor salado del mar, un recordatorio de las vastas aguas inexploradas que yacían por delante. Lucas, ¿estás seguro de esto? La voz de Nathan llevaba una mezcla de preocupación y apoyo. Es un gran paso, dejar todo atrás. Me giré hacia él, una sensación de paz asentándose sobre mí. Nunca he estado más seguro de nada, Nate. Es hora de que comience de nuevo, de construir algo desde cero, algo real y verdadero. Asintió, el entendimiento parpadeando en sus ojos. Entonces estoy contigo, en cada paso del camino. Nuestro plan era simple pero audaz. Con la recompensa del informante, teníamos los medios para embarcarnos en una nueva empresa, una que combinara nuestras habilidades y pasiones. Íbamos a iniciar una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a aquellos afectados por el fraude corporativo, para ofrecer apoyo y orientación a quienes, como nosotros, habían sido atrapados en el fuego cruzado de la codicia de otros. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Reuniones con abogados, contadores y socios potenciales llenaron nuestras agendas, cada paso adelante un bloque de construcción en los cimientos de nuestra nueva empresa. Una reunión en particular se destacó, un encuentro casual que resultaría afortunado. Conocimos a Maya, una joven cuya experiencia en gestión de organizaciones sin fines de lucro solo era igualada por su pasión por la justicia. Tu historia es increíble, dijo Maya, sus ojos brillando con entusiasmo. El trabajo que planean podría marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Me encantaría ser parte de ello. Su incorporación a nuestro equipo se sintió como la última pieza del rompecabezas cayendo en su lugar, una señal de que estábamos en el camino correcto. A medida que la organización comenzaba a tomar forma, me sentí atraído hacia el mar. La vasta extensión de agua, con sus horizontes sin fin, se convirtió en una fuente de inspiración y reflexión. Fue allí, caminando a lo largo de la orilla, donde encontré a Eliana. Eliana, con sus rizos salvajes y su risa que resonaba con el alegre parloteo de las olas, era como un faro en la niebla. Nuestro encuentro fue serendípico, un momento compartido de asombro ante la belleza del amanecer. Tienes la mirada de un hombre al borde de una gran aventura, comentó, su mirada encontrándose con la mía. Sonreí, la primera sonrisa genuina en lo que parecía una eternidad. Supongo que sí. Comenzando de nuevo, construyendo algo significativo. El interés de Eliana en nuestra misión fue inmediato y profundo. Ella también había sentido el aguijón de la injusticia, la vida de su familia trastornada por la mala conducta corporativa. Su perspectiva y sus percepciones añadieron profundidad a nuestro empeño, transformándolo de un mero proyecto a una cruzada. Juntos, con Nathan, Maya y ahora Eliana, trabajamos incansablemente. El lanzamiento de nuestra organización sin fines de lucro fue recibido con un apoyo abrumador. Las historias de aquellos a quienes aspirábamos a ayudar llegaban en cascada, cada una un recordatorio del impacto que comenzábamos a tener. Una tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo con rayas de naranja y rosa, Eliana y yo nos sentamos en la playa, las suaves olas lamiendo nuestros pies. Mira lo lejos que has llegado, Lucas, dijo suavemente. Desde las cenizas de tu pasado, has resurgido, creando esperanza no solo para ti, sino para otros. Es realmente inspirador. Sus palabras, imbuidas de calidez y admiración, tocaron una cuerda dentro de mí. Durante tanto tiempo, había sido definido por mi pasado, por las acciones de otros. Pero ahora, mientras miraba el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo en una línea perfecta de posibilidades infinitas, me di cuenta de que finalmente había salido de las sombras. Este nuevo horizonte, vasto y lleno de promesas, era mío para explorar. Con Eliana a mi lado, y mi equipo inquebrantable detrás de mí, el futuro era un lienzo esperando ser pintado con los colores de la esperanza, la justicia y la redención. Y mientras aparecía la primera estrella en el cielo del crepúsculo, hice un voto silencioso de nunca mirar atrás,
de avanzar con coraje y convicción, pues en el viaje hacia la sanación y renovación, había encontrado no solo un propósito, sino un hogar.